Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, a la unidad 3 de su asignatura Epistemología, en la cual vamos a hacer un abordaje importante en lo que se refiere básicamente al análisis epistemológico de la teoría educativa, tomando como punto de partida el estatus de las ciencias humanas, la teoría educativa desde un campo de construcción y también la teoría educativa para poder calificar a la ciencia. En este caso, estamos revisando el apartado del fenómeno educativo, desde la construcción y la aparición de los significados de transmisión de los procesos del conocimiento. Se sabe de antemano de la importancia que tiene la pedagogía al conocer un entorno social y material, como que es un elemento fundamental para llevar el proceso de aprendizaje, tomando como punto de partida el educar, el proceso de poder transformar al ciudadano y también el desarrollo que nos lleve más que todo a considerar el arte de poder enseñar. Desde un proceso del sentido en el cual se transforma el proceso tradicional de lo que es la educación, ¿sí? Nos vamos nosotros adentrándonos a la mirada de la teoría educativa, desde un proceso sistemático de orientación, ¿sí? De generar, pues, la práctica, también de llevar el proceso donde se requiere prácticamente o poder ofertar en sí el trabajo y también ver las problemáticas de la educación y articularlas, ¿no? Desde un marco coherente e integrador y desde los fundamentos que permitan más que todo llevarlo a las ciencias de la educación. La teoría de la educación, maestras y maestros, nos va a ocupar el proceso pedagógico, ¿sí? Como un objeto fundamental de indagación en sí para poder entender el trabajo del proceso de la educación como tal, ¿no? Donde hay esa descripción, interpretación, explicación y comprensión del fenómeno educativo. A través de ahí estamos viendo el hecho del proceso de la educación para poder integrar los conocimientos necesarios para poder fundamentar la acción educativa, que se convertirá pues en un proceso pedagógico. La construcción de una estructura interpretativa desde el proceso de la educación permitirá la génesis de la teoría sustancial epistemológica, ¿sí? Donde vamos a tomar en cuenta pues las dimensiones del fenómeno educativo, ¿sí? También desde las dimensiones específicas, didácticas, de orientación pedagógica y social, correspondientes más que todo al trabajo de un carácter disciplinar científico, integrador, fundamentalmente aludido a la necesidad de la teoría de la educación, donde, pues lógicamente, lo que estamos trabajando en las demás unidades, el proceso epistemológico, del modo del conocimiento científico, pero pedagógico también, ¿sí? Desde la teoría de la educación. Entonces, a partir de ahí, nosotros vemos a las ciencias de la educación como una propia disciplina desde la mirada de la construcción del conocimiento, desde un apartado científico, pero también epistemológico. Por otra parte, para poder describir y comprender y explicar el proceso de la educación, necesitamos revisar más que todo en qué tan importante es el hecho educativo desde un proceso integrador del conocimiento, que el propósito es básicamente eso, ¿no? Ver el objeto para poder incidir en ello y ver el planteamiento en el cual nosotros necesitamos trabajar en lo que se refiere a la educación. Sí, es necesario tener este sentido de vinculación desde la dimensión de la educación, ¿sí? En esta asignatura que vamos a estarles acompañando, básicamente es revisar, ¿sí? El problema del conocimiento desde el campo epistemológico
desde las corrientes epistemológicas, ¿sí? Desde un pensamiento positivista y también desde un análisis epistemológico de la educación. A partir de ahí, nosotros vamos a direccionar la materia tomando la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural, social, que fundamenta más que todo la concepción integradora, ¿no? De la persona humana. Desde su dignidad, desde sus derechos, desde sus deberes, y desde un proceso de resultado formal del hombre, ¿sí? Desde el espíritu, los sentimientos, y que lleven más que todo a considerar pues la construcción epistemológica del trabajo en el cual nosotros vamos a estar transitando. Sabemos de antemano, maestros, la importancia que tiene de poder formular este fin, ¿sí? Que está orientado a ver los objetivos, ¿sí? A revisar el apartado teórico, de considerar los procesos de la educación, tomándolo como punto de partida, la sociedad en la cual se desarrolla, ¿no? Y la orientación de poder formular, pues, una persona, pues, ya preparada, ocupada, para poder responder a un mundo y en el cual se tiene que desenvolver. Entonces, en este trabajo de esta materia, que se refiere al proceso epistemológico, nos va a llevar más que todo a nosotros a ver la práctica de la construcción del conocimiento, pero también desde esta mirada de la educación. Ver la evolución humana, ¿sí? Desde las categorías de análisis en las cuales transitamos y ver los elementos que éstas se direccionan a cada una de las corrientes. Entonces, la teoría de la educación pues va a ofrecer pues todas estas herramientas necesarias para lograr la calidad en la práctica educativa, tomando como punto de partida las experiencias vividas de los estudiantes y de los facilitadores del conocimiento, en este caso de los docentes. Entonces se considera que la educación es un proceso de vital importancia, ¿sí? Imprescindible y necesario para el humano, ¿no? Para la sociedad y mediante el cual, pues lógicamente, el individuo recorre un proceso de adquisición del conocimiento a través, pues, de la orientación y el proceso facilitador del trabajo del docente, del agente social en el cual se transita. Entonces, desde diferentes perspectivas, nosotros vamos a trabajar esta materia que nos estamos orientando al proceso epistemológico. Pues es un gusto, maestras y maestros, poderles acompañar en esta asignatura, epistemología, que está encaminada a revisar de manera puntual el objetivo, que está orientado a identificar los fundamentos filosóficos, científicos y estos cómo se relacionan con las teorías del conocimiento y con las estrategias del fenómeno educativo. Esperamos que todas las actividades que se diseñaron en esta plataforma sean para poderles formar y estas les sirvan también para ponerlas en práctica en sus diferentes contextos donde ustedes se desarrollan de manera profesional. Entonces les deseamos éxitos y bienvenidos. Nos vemos pronto, maestras y maestros.